Damos la bienvenida al doctor Diego Andrés Parra. Él es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Está siguiendo un doctorado, pronto a completarlo por la Universidad Federal do Pará en Brasil como becario de la Organización de Estados Americanos. El doctor Parra se refirió a un tema muy delicado con respecto a esta especie de conflicto que mantiene Cuenca con el Estado ecuatoriano, pues son varios gobiernos que tienen la intención y mantienen como un proyecto viable, factible la explotación minera en Quimsacocha. Se ha dicho que la consulta de Cuenca no tendría un efecto retroactivo en proyectos que se encontraban ya en marcha y vamos a discutir fundamentalmente sobre este tema y otros temas colaterales de este proyecto con el doctor Parra, pues él fue uno de los ciudadanos que expuso un amicus curiae ante la Corte de El Azuay, que conoció el pasado día viernes una petición de varios organismos gubernamentales de reconsideración de una prohibición a la explotación minera en esta zona del Cantón Cuenca y de la provincia de El Azuay. Doctor Parra, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer cuál fue el argumento principal o lo fundamental de su exposición sobre este tema de la retroactividad constitucional. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia. En efecto, yo comparecí a la audiencia que se llevó a cabo dentro de la acción de protección en la segunda instancia, en representación del doctor Juan Antonio Peña Aguirre, decano de la facultad, y del doctor Teodoro Verdugo como director del consultorio jurídico gratuito. Y presentamos justamente este amicus bajo argumentos que vienen justamente de la dogmática penal y, digamos, constitucional, y ante justamente un argumento que está en la sentencia de primera instancia respecto a que las disposiciones de la Constitución del 2008 no tienen ese efecto retroactivo. Entonces, nosotros planteamos justamente una observación respecto de esto, ¿no? Y basados justamente en la dogmática constitucional, en artículos científicos, por ejemplo, el escrito por Carla Huerta, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien hace un estudio sobre la retroactividad de la Constitución y que considera que justamente las normas constitucionales tienen un tipo de operatividad que no puede ser denominada retroactiva en sentido estricto, sino que por el contrario, en ciertas circunstancias, principalmente en aquellas circunstancias que todavía se encuentran en curso, estas normas pueden modificar situaciones anteriores a su promulgación. En ese sentido, también nosotros hemos mencionado dentro de la audiencia respectiva que se tome en cuenta este fenómeno de la posibilidad de que la Constitución, las normas que establecen los derechos de la naturaleza, las normas que establecen el derecho humano al agua, que se aprobaron en el 2008, tengan esa operatividad y puedan modificar esas situaciones que todavía están en curso, porque esto es un fenómeno que ha sido identificado incluso por tribunales constitucionales a nivel latinoamericano, como la Corte Constitucional de Colombia, que identifica este fenómeno como la retrospectividad, ¿no? Este es un fenómeno que nosotros esperamos que nuestros jueces constitucionales se pronuncien, porque es un fenómeno que ha sido abordado como un límite a la retroactividad asociado justamente al propósito de satisfacer los principios de equidad, de igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, en la superación justamente de situaciones marcadamente discriminatorias o que vulneren los derechos que están consagrados en la Constitución, en este caso los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y comunidades tribales que se encuentran habitando los territorios que pueden ser o soportar los impactos que tienen las actividades mineras. Además de que justamente cuando las constituciones establecen una ampliación de derechos y las situaciones
que han estado preestablecidas todavía se encuentran en cursos, es posible aplicar este carácter retroactivo de la Constitución. Eso fue uno de los argumentos, al menos dentro de la dogmática constitucional, entre otros argumentos que nosotros planteamos respecto, por ejemplo, del principio precautorio, o respecto también sobre los derechos de las comunidades indígenas, que fueron los otros argumentos que nosotros planteamos, principalmente en el hecho de que tanto la defensa del Estado como la defensa de la empresa minera sostenían que, la licencia ambiental, tanto la licencia ambiental como el plan de manejo ambiental constituían evidencia científica. Nosotros hacíamos observaciones ante esa afirmación, pues la licencia ambiental como los planes de manejo ambiental son documentos técnicos, no son documentos científicos. Y por lo tanto, al no haber una evidencia científica, tiene que aplicarse el principio precautorio. La defensa del Estado y la defensa de las mineras sostenían que dichos documentos tienen un carácter científico y por lo tanto no puede aplicarse el principio precautorio y tiene que aplicarse el principio preventivo. Y finalmente nosotros también hicimos observaciones desde el punto de vista, en mi caso, porque yo soy un doctorando en sociología y antropología por la Universidad Federal de Pará, al peritaje presentado dentro del proceso, un peritaje suscrito por un antropólogo que manifiesta que no existen comunidades indígenas en, 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 en el territorio y nosotros justamente hacemos observaciones a dicho peritaje en cuanto a que justamente los trabajos respecto a la identificación de comunidades son trabajos que tienen que ver con un estudio etnográfico, que tienen que ver con levantamiento demográfico de la población que habita, la identificación etnográfica y la descripción justamente detallada de la población en cuanto al asentamiento histórico. Eso significa que efectivamente cualquier trabajo etnográfico tiene que ser fuertemente documentado y nosotros hacíamos observaciones a dicho peritaje antropológico porque no se puede justamente establecer conclusiones como que no existen pueblos indígenas simplemente con 15 entrevistas. Ahí podríamos hacer observaciones de rigor científico en cuanto al tamaño de la muestra en relación a la cantidad de población, también muchas observaciones respecto del carácter cualitativo de la investigación, porque uno de los argumentos que tenían al menos los abogados de la defensa es de que al haber del 2 al 5% de habitantes que se identifican como indígenas, significaba que no existían indígenas en el territorio y eso es un criterio meramente cuantitativo y no cualitativo de la existencia de pueblos que históricamente han estado habitando en ese lugar, tomando en consideración también los estándares internacionales de derechos humanos que al respecto son bastante claros. Ya hay un informe, dos informes de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que efectivamente establecen o desarrollan en dichos estándares el derecho de autoidentificación, una autoidentificación que no solo es un acto individual de una persona, sino que también tiene que ver con su autoidentificación a un colectivo. Entonces, sostenían la defensa de la minera, que efectivamente tenemos una autoidentificación individual y que no existían comunidades indígenas, como si es que la autoidentificación de indígena no vincule justamente a las personas a un colectivo o a una comunidad. Además, la CIDH ya ha manifestado en el informe que esa autoidentificación supone que existen de por sí y que han existido de manera permanente, independientemente del reconocimiento oficial o de la voluntad del Estado. Eso nos dice el informe del 2009. Doctor Parra, desmenuzando un poquito más su propuesta en los dos importantes aspectos que usted ha tratado, aunque lo ha tratado realmente más que eso, pero quisiéramos preguntarle con respecto a este tema de la retroactividad. Se da la circunstancia de que el doctor Ramiro Ávila Santa María, conocido jurista, quien fue parte de la Corte Constitucional, que tomó una decisión con respecto a la consulta de Cuenca,
fue también uno de los exponentes y quien argumentó su punto de vista a través de un amicus curiae, con un antecedente en este medio de comunicación. En entrevista hizo un pronunciamiento expreso, esto hace algunos meses ya, con su criterio de que no podía explotarse Quimsacocha, de que la resolución de la Corte iba así, sin esta retroactividad, pero hasta el punto en el cual se tomó la decisión y que para ese momento ni siquiera se había presentado un estudio de impactos ambientales, menos se había aprobado la actividad de explotación en esta mina. ¿Qué repercusiones tuvo, si es que se pudo percatar usted, este tema de la ex juez constitucional y sobre todo, cómo interpretar el tema de si la consulta de Cuenca puede ser un instrumento válido para prohibir la explotación en Quimsacocha? Bueno, yo tengo una interpretación que se ajusta al artículo 11 de la Constitución. En el artículo 11 nosotros tenemos las normas que nos dicen deben aplicarse todos los operadores jurídicos para la interpretación de la Constitución. Y la Constitución en ese sentido es clara. La interpretación tiene que ser una interpretación pro homini o de favorabilidad y de no restricción, es decir, toda interpretación tiene que ser progresiva hacia los derechos, porque vivimos en un estado de derechos y de justicia. Y en ese sentido, yo considero que, en efecto, como ya lo he manifestado, estamos ante una situación que todavía está en curso, es decir, que todavía no ha generado una situación o un estado consolidado respecto de derechos adquiridos para quienes son titulares de la concesión minera. ¿Por qué? Porque en efecto, como podemos ver, hay varias etapas de explotación minera y ellos están únicamente en la etapa de exploración avanzada y de verificación de las posibilidades económicas del yacimiento. Todavía no está suscrito un contrato de explotación. Es decir, las normas constitucionales pueden modificar justamente aquellas situaciones que están en curso, aquellas situaciones que todavía no constituyen situaciones consolidadas. Y en ese sentido también la consulta popular que establece que efectivamente está prohibida la explotación, si todavía no se ha suscrito el contrato de explotación, que querría decir que tendría también ese efecto más que retroactivo, retrospectivo. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos que diferenciar esos conceptos. No hay una retroactividad en sí, ¿sí? Hay una retrospectividad de la Constitución, de las normas constitucionales y de la decisión soberana del pueblo a no explotar, a no tener explotación minera. Por eso yo también considero y coincido con Ramiro Ávila de que en efecto tanto la decisión soberana como las normas constitucionales que establecen el derecho de la naturaleza y considerando además la situación de que el páramo es un ecosistema frágil que puede además estar en riesgo. Entonces, en ese sentido, es obvio de que el operador jurídico tiene que interpretar esas normas y esa decisión soberana aplicando los principios, el principio principalmente pro homine y de no Sí. regresión de los Doctor derechos. Parra, ¿y qué decir en cuanto a este argumento que utilizaron entidades del gobierno, que dicho sea de paso, se presentaron allí prácticamente en forma corporativa, de que sí se puede explotar, hacer minería en Quimsacocha porque no hay indígenas en la zona inmediata de afección del proyecto? ¿Y qué es la zona inmediata? ¿Cómo ingresamos allí los habitantes del cantón Cuenca, potenciales usuarios del agua que eventualmente podría ser contaminada en esa zona? Bueno, yo ahí justamente, como ya le manifesté, yo discrepo mucho con la opinión tanto del perito, del doctor Roberto Narváez, respecto a que efectivamente estableció que no hay pueblos indígenas. Y también nosotros tenemos que tomar en cuenta de que este tipo de proyectos generalmente generan desechos que son depositados en relaveras y que esas relaveras pueden en algún momento contaminar más allá de los espacios donde está ubicado el proyecto. Es un número
específico de hectáreas, sino que aquí estamos hablando de todos los cauces de los ríos, ¿no? La comunidad de Escaleras, que está a 17 kilómetros, está dentro de una área de influencia y de posible riesgo ante accidentes mineros. Y como le digo, esto no es una cuestión que no haya pasado en el mundo de la minería. Yo trabajo en un grupo de investigación en Brasil, en el núcleo de altos estudios amazónicos, y allá en Brasil está altamente documentado el caso de Brumadinho. Brumadinho es Una una mina tremenda que ya se tragedia ahí. cerró, ¿sí? Es una mina que ya se cerró, que tenía estudios de impacto ambiental, que tenía licencia ambiental y que efectivamente el rompimiento de esta relavera por cuestiones climáticas, por cuestiones justamente que tienen que ver con la cantidad de lluvia, hizo que se reviente esa piscina de desechos tóxicos y contaminaron más de 200 kilómetros. O sea, el riesgo no solo es a la zona inmediata del proyecto minero, el riesgo es incluso a toda la ciudad. Y aquí estamos hablando de dos tipos de consulta, una consulta ambiental a la cual tenemos derecho todos los ciudadanos, ¿no? Y una consulta y consentimiento libre, previo, informado que tienen derecho, incluso si existiera 2 o 5% de indígenas ubicados en esas zonas de influencia y de posible desastre ambiental en el caso de que efectivamente se pueda dar. En este Sobre este caso, tema, doctor Parra, también se ha argumentado que lo que está sucediendo en las mesas de diálogo, me parece que la mesa 5 de medio ambiente, que abrió un espacio de un año, una moratoria, para que durante ese periodo se dé forma a una ley y reglamento para aplicación justamente de la consulta previa, libre e informada actúe, se señalaba que Quimsacocha quedaría fuera de esto por los temas de retroactividad. ¿Qué es lo que piensa usted con respecto a esto? Y con esto finalizamos. Haría falta un consentimiento previo de la población de Cuenca de la SUAI con respecto a Quimsacocha. bueno, yo creo que, como le decía, hay dos tipos de consulta que debemos diferenciar. La ambiental, que tenemos derecho todos los ciudadanos, y la consulta y consentimiento libre, previo e informado que tienen derecho las comunidades indígenas que están en las zonas de posible riesgo. Y en ese sentido, como le digo, ya hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece algunos estándares para la consulta ambiental, ¿sí? Y que a mi manera de ver, y como ha argumentado aquí ante usted, tienen ese carácter operativo hacia el pasado, es decir, pueden modificar las situaciones ya preestablecidas. Y por otro lado, la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas, que pueden ser, como le decía, el 2 o el 5%, tiene que hacerse de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos que están aprobados desde 1998, es decir, antes de que se otorgue la concesión. La concesión, si mal no recuerdo, es desde el 2001, ¿no? Entonces, ya en el 2001 debían haber sido consultados las comunidades indígenas. Sí, es por eso que el juez de primera instancia hace una interpretación correcta y dice, aquí hay la sospecha de que existen comunidades indígenas y por lo tanto tiene que hacerse una consulta porque ya los estándares de consulta libre, previa e informada ya están vigentes incluso antes de que exista la consulta. El tiempo lamentablemente no nos da para más. Una pregunta que le agradecería tenga una respuesta corta. ¿Cómo cree usted? ¿Deberían fallar los jueces sobre este caso? Yo creo que deberían conceder la acción de protección y deberían concederla incluso, como le digo, analizando el fenómeno de la retrospectividad, analizando el principio precautorio, que en este caso, como le digo, no hay evidencia científica, no puede hacerse valer la licencia ambiental ni los planes de manejo como documentos científicos, no tienen el rigor científico, son documentos tecnocráticos, están sujetos a los vaivenes del poder. Y finalmente también tiene que reconocer la existencia histórica de población cañari en la zona, existencia histórica que no ha sido tomada en cuenta y no ha sido documentada por el peritaje del doctor Roberto Narváez. Muchas gracias, doctor Parra, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y a toda la teleaudiencia por escuchar. Declaraciones del doctor Diego Andrés Parra. Él es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.